Hola a todos, o annyeonghaseyo en coreano, soy Alena de Alena Mangas. Continuamos con la parte 2 de demonios. Antes de que continuemos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con tus mangas favoritos. El perverso príncipe heredero. Altair lo entendió. La séptima princesa le invitaba a su palacio. Antes de irse, Rowan Chernobog, su padre, le dejó algo en claro. Cuando ella fuera al palacio imperial, ella podía decidir si responder a las preguntas de la familia imperial o no. Ella debería tener eso en mente. Altair no dijo nada. Una brisa pasó y sus cabellos ondearon al viento. En esta vida, ella jamás se convertiría en un simple peón del emperador. Tiempo después, mientras Altair almorzaba con su padre, él quiso saber cuáles fueron los pretextos de Arsène Starrot para aceptar tener un siguiente duelo con ella, sin contar con su autorización. Altair le reveló la verdad a su padre. El conde de Starrot no le dio ninguna justificación. Rowan confirmó sus sospechas. Efectivamente, Arsène Starrot era una persona sumamente desvergonzada. Aún preocupado, Rowan le preguntó a Altair sobre la reunión privada que ella tuvo con el conde de Starrot luego de terminado el duelo. Ella intentó tranquilizarlo. Como siempre, ella se mostró irónica al tratar con el conde de Starrot, y en realidad a ella no le interesaban sus habilidades con la espada. De forma fría, su padre le preguntó por qué fue a ver al hijo ilegítimo del conde de Starrot. Ella lo escuchó estupefacta. Sin nombre le informó todo a su padre al parecer. Ella intentó justificarse. Su padre estaba malinterpretando la situación. A Rowan no le convenció la respuesta de su hija. Normalmente eso diría una persona controlada por magia oscura. Él estaba realmente ansioso. Un día su hija de la nada se despertó y empezó a hablar de Ajín Starrot. De la noche a la mañana y de forma muy inesperada, su hija adquirió increíbles habilidades con la espada. Ella conocía perfectamente sus opiniones sobre los Starrot. Aún así, sin importarle ir en contra de la voluntad de su padre, su hija Altair utilizó a un soldado sin nombre y puso en riesgo su propia seguridad, con un solo objetivo en mente: conocer a un miembro de la malévola familia Starrot. Al ver cómo su padre la miraba con profundo desasosiego, ella intentó explicarle sus razones de forma coherente. Arguyó sentir curiosidad. Toda la sociedad aristocrática hablaba sobre aquel extraño niño, poseedor de aquellos ojos rojos, a quien se le acusaba de ser el demonio en persona. No obstante, ella al verlo simplemente vio un niño común. Lo único relativamente poco común era el color de sus ojos. Pero si lo analizaban de forma racional, que él tuviera aquel color de ojos tenía lógica. Después de todo, la madre de Ajín era la princesa de Gehen. Venía del norte. Allí era normal ver a personas con ojos rojos. Los rumores sobre Ajín Starrot en realidad no tenían ningún fundamento. Solo falsas profecías y supersticiones fundamentaban aquel punto de vista. En muchas ocasiones, la ignorancia convierte a las personas en seres crueles, para con seres inocentes como el pequeño Ajín. Discriminar a una persona implica vulnerar sus derechos, y eso siempre será un acto amoral. Altair estaba muy segura. Era una verdadera injusticia discriminar a un niño simplemente por el color de sus ojos. Rowan entendía el punto de vista de su hija, pero se lo dejó muy claro. A él principalmente no le gustaba Ajín porque él pertenecía a la familia Starrot. Una vez más, Altair contradijo a su padre. Ajín tenía un gran talento en el manejo de la espada. Él no era su padre. Sería una pérdida irreparable para el imperio perder a alguien de su talento. Aquel pequeño niño no debía ser demonizado, no, debía ser tratado con cariño. Altair no se lo dijo a su padre. ¿Por qué? Confiaba tanto en Ajín Starrot. En su vida pasada muchos la traicionaron, la utilizaron, la humillaron. Solo él fue su verdadero aliado.
aun cuando en muchas ocasiones ella lo utilizó como un arma, ordenándole el cumplimiento de las misiones más riesgosas. Entonces ella deseaba obtener la confianza de su padre. Él debía creer en ella. Con frialdad, Rowan le recordó a su hija que aquel chico aún no la aceptaba. Desesperada, ella se levantó de la mesa. Ella lo convencería. Atónito, él vio la reacción de su hija. Decidió hablarle de su pasado. Alguna vez él pensó de la misma manera. Él, junto a su hermana Lise y Arsène Starrot, asistieron a la misma academia. A su hermana Lise le gustaba mucho Arsène Starrot y él también lo quería. Por eso ambos intentaron convencer a los abuelos de Altair. Arsène Starrot no era una mala persona. Tiempo después, por supuesto, esas acciones se volvieron en su contra. Arsène Starrot planeó un complot para quitarle la vida a su amada esposa. Todos los días él lamentaba eso. Su pequeña y dulce hija Altair. Él no deseaba verla cometiendo el mismo error. Sin decir nada más y de forma abrupta, Rowan se levantó de la mesa y salió. Sus pasos eran inseguros. Obviamente, él se sentía muy mal. Altair entendió una cosa. Debía averiguar más sobre el pasado de su padre. Además, debía averiguar sobre los demonios. Dentro de unos años se daría la guerra. Ella debía apurarse. Por eso, por la tarde, decidió ir hasta la biblioteca de los Chernobog. Intentó buscar algún libro con información sobre los demonios. Era importante saber más. De esa manera podría ayudar a Jin. Sin embargo, pese a buscar en aquella ingente biblioteca, en cada estante, no pudo encontrar ningún libro relacionado con aquel tema. Lo pensó detenidamente. Solo existía un lugar en el imperio. Sí, solo aquella biblioteca superaba a la biblioteca de los Chernobog. Se trataba de la biblioteca imperial prohibida. Sí, tal vez sería algo bueno visitar el palacio imperial. Días después, mientras se encontraba en el carruaje de camino al palacio imperial, se burló de sí misma. En su vida pasada ella jamás hubiera acudido de buena gana a ver a la familia imperial. Evaluándolo de forma fría, la guerra en contra de las fuerzas malignas en su vida pasada estuvo desde el inicio perdida. Una de las partes más funestas de la batalla se dio cuando su batallón se vio obligado a luchar en contra de los magos, quienes habían firmado un pacto con las fuerzas malignas. Muchos de sus soldados perdieron la vida. Extrañamente, minutos después se levantaban y como muñecos sin vida empezaban a defender a los magos. Ella luchó con todas sus fuerzas. No obstante, en determinado momento perdió la conciencia. Días después la recuperó. Se encontraba siendo atendida en la clínica para soldados. Todo su cuerpo se encontraba vendado. Sentía dolores punzantes. Sus heridas aún no habían sanado, mas eso no le importó. Se levantó y sumamente angustiada les preguntó a aquellos médicos cómo se encontraba el conde de Starrot. Nadie le respondió. A aquellos médicos no podían mencionar el nombre de una persona de baja alcurnia dentro de la armada imperial. Eso estaba prohibido. Escuchar eso enfureció a Altair. Por eso agarró a aquel médico del cuello. ¿Cómo podía atreverse él a hablar de esa forma de un soldado, quien puso en riesgo su vida para proteger a los ciudadanos del imperio? Asustado, el médico le reveló la verdad. El emperador les comunicó a todos en el imperio la supuesta verdad. Acusó al conde de Starrot de ser el verdadero causante de la guerra, de albergar en su propio cuerpo todas las energías malignas, y propuso supuestamente la solución más eficiente. Ellos debían condenar al conde de Starrot a morir quemado en una pira. De esa manera todo el imperio se salvaría. Altair escuchó eso profundamente sorprendida y luego sintió una rabia calar en sus propios huesos. Todo eso era algo tan tonto. ¿El emperador acaso había perdido la razón? A Jin Starrot, ella y muchos otros soldados lo arriesgaron todo por el imperio.
Ellos dieron todo de sí mismos para ganar cada batalla. Ella misma vio luchar a Jin, a sus soldados, aun cuando en muchas ocasiones no tenían provisiones. Ellos jamás se rindieron. Y ahora, en pago por su gran servicio, Ajin Starrot iba a ser llevado a una hoguera. Ella no permitiría que algo así sucediese. Ella misma hablaría con el emperador. Se arrodilló ante el emperador. Le imploró devolverle su honor a Ajin Starrot. Si no ella, Altair Chernobog jamás volvería a luchar. El emperador la miró con frialdad. Él pretendería no haber escuchado aquellas frases. Incluso ella no era una excepción. Desesperada, Altair intentó explicárselo al emperador. Ajin era un soldado muy valioso. Él arriesgó su vida para proteger el imperio. El emperador la miró con indiferencia. Entonces era así. De forma rápida llamó a sus soldados. Les ordenó apresar a la gran duquesa Altair Chernobog. Ella era una bruja, se encontraba poseída por el maligno ser Ajin Starrot. Y así con rapidez la gran duquesa de Chernobog fue arrastrada por los soldados. Altair miró con indignación al emperador. Luego de perder a su padre, ella sirvió fielmente los intereses del emperador. Nunca se arrepintió, ella quería sobrevivir. Contar con el apoyo del emperador le garantizó convertirse en la nueva gran duquesa de Chernobog. Fue encerrada en un calabozo y torturada todos los días. Mientras estuvo allí, ella lo pensó con frialdad. Sí, su fidelidad también era hipócrita. Ella necesitaba tener el favor del emperador. No obstante, ella creía firmemente en la moral, en la justicia. No era correcto tratar de esa manera a un hombre como Ajin Starrot. El emperador era realmente un ser perverso. Tal vez ella siempre lo supo, solo se autoengañaba, para de esa manera justificar su fidelidad al emperador. Fue lo correcto hablar a favor de Ajin Starrot. Solo existía algo que ella lamentaba profundamente. Al ser acusada de ser una bruja, la familia Chernobog perdía toda su reputación. Todos los días los guardias del emperador la torturaron, para de esa manera obligarla a dar un falso testimonio. Pero ella no se rendiría. Unos pocos días después, ella perdió la conciencia. Creyó haber perdido la vida. No obstante, tiempo después recuperó la conciencia. Aún estaba con vida. Ella se encontraba en una sala de recuperación. De inmediato fue llamada por el emperador. Altair caminaba de forma lenta. Cada paso le resultaba un suplicio. Aún así fue a ver al emperador. Ella con frialdad lo saludó. Para el malvado emperador, todos los ciudadanos del imperio eran simplemente sus súbditos, fichas dentro de un tablero de ajedrez. Él se vio obligado a liberar a Altair Chernobog. Una vez más, las fuerzas malignas invadían la capital imperial. Él perdió parte de su credibilidad. Al parecer, Ajin Starrot no era la causa de todos los males del imperio. Él le ordenó a Altair volver a luchar. Él le restituiría su título, le devolvería su honor. Además haría lo mismo con su comandante, Ajin Starrot. Al mismo tiempo la amenazó. Si ella no volviera a luchar por el imperio, él mismo destruiría la reputación de todos los Chernobog. Al escucharlo, Altair tembló de rabia. Ella no deseaba servir a un hombre tan malvado como él, pero conocía perfectamente los métodos del emperador. No se cansaría hasta destruir los nombres de cada uno de sus antepasados. Los despojaría de todo honor, con tal de no obedecer a una persona tan pérfida como el emperador. Altair estaba dispuesta a todo, incluso a dar su propia vida, pero mancillar los nombres de su amado padre, su amada madre, de sus antepasados. Por eso, con la mirada perdida y aún temblorosa, aceptó la orden del emperador. En su vida anterior, solo lamentó esa decisión. Si bien al ir a la guerra contraatacaba a las fuerzas oscuras, y esa era una buena acción, servir a alguien como el emperador Teranele Crechet significaba abogar por un gobierno despótico e inhumano.
No obstante, hablar de su hermana Priscilla Le Crechet era algo totalmente distinto. Ella era una persona muy adorable, con la capacidad de llevarse bien con toda la aristocracia. Cuando inició la guerra, ella de forma perseverante decidió estudiar magia. Con la firme intención de proteger al imperio, ella se convirtió en una gran hechicera y logró convencer a toda la sociedad mágica. Cuando fue apta para unirse a los batallones del ejército, todos lo sabían, ella sería asignada a la frontera sur. Allí también se encontraba sirviendo el príncipe heredero, era la frontera más segura. Para sorpresa de Altair Chernobog, la primera comandante de la frontera norte, un día frígido y nublado, se apareció ante ella la princesa Priscilla Le Crechet. Ella deseaba pelear allí, en la frontera norte. Altair no quiso aceptar el pedido de la princesa. Ella ya tenía fuertes disputas con su hermano mayor, el emperador. Sin embargo, ella era una princesa, ella no podía rechazar su solicitud. Por eso, a regañadientes, se vio obligada a aceptar la solicitud de la princesa. Sus temores fueron en vano. Priscilla Le Crechet era una gran hechicera. Pronto fue llamada la hechicera plateada. Ella simbolizó el futuro triunfo del imperio, la llegada de una nueva era de paz. Cuando llegó la primavera, la princesa Priscilla Le Crechet le hizo una propuesta temeraria a la primera comandante de la frontera norte, Altair Chernobog. Ella deseaba crear una especie de paraguas mágica. Bajo esta se encontraría todo el imperio y tendría por función principal proteger a todos los ciudadanos. Cada vez aparecían más hechiceros malignos. Al mismo tiempo aparecieron más contratistas de las fuerzas oscuras. Priscilla Le Crechet estaba segura. Ella podría detener eso. Altair no deseaba aceptar el pedido de la princesa. Hacer esa especie de paraguas o domo implicaría mucha cantidad de magia. La princesa estaría poniendo en riesgo su propia vida. No obstante, después de muchos pedidos, Altair se vio obligada a aceptar. Días después, en un ambiente sumamente gélido, la séptima princesa del imperio, Priscilla Le Crechet, junto con otros magos, decidieron crear aquella paraguas. Priscilla estaba delante. Ella era la creadora de aquel proyecto, la líder. No obstante, instantes después, Altair Chernobog pudo ver con sorpresa y terror cómo la corta vida de la séptima princesa acababa. Ella fue devorada por llamas azules. Poco tiempo después, ya no quedó nada de la princesa Priscilla Le Crechet. Una vez más, ahora la conocería, pero esta vez siendo una niña. La gran princesa, la gran hechicera, el símbolo de la esperanza del imperio. Pero Altair lo sabía, ella tenía objetivos mucho más importantes. Debía afrontar de forma exitosa el interrogatorio del príncipe heredero y lograr ingresar a la biblioteca imperial. Al llegar al palacio de la séptima princesa, Priscilla Le Crechet la recibió de forma amable. Al ver la postura de la séptima princesa, el príncipe heredero la amonestó. Ella podría caerse. No obstante, al ver la alegría de su pequeña hermana, el príncipe heredero decidió no decirle nada. Altair saludó de forma respetuosa tanto al príncipe heredero como a su hermana. Con sorna, el príncipe heredero se burló de Altair. Al parecer en esta ocasión lo saludaba de forma adecuada, no como lo había hecho anteriormente en el campo de entrenamiento del conde Starrott. Altair se avergonzó e intentó justificarse. En esa ocasión se encontraban dentro de un salón, por tanto la etiqueta social cambiaba. La princesa Priscilla Le Crechet invitó a Altair a sentarse a su lado. Ella de forma rápida cumplió con el pedido de la princesa. La atmósfera una vez más se tornó incómoda. Terané Le Crechet, el príncipe heredero, desconfiaba profundamente de Altair Chernobog. Sus acciones eran tan extrañas. Por momentos se comportaba como una adulta. Y todo era tan sospechoso. Hace solo 6 meses, cuando vio a su querida prima, ella se mostró profundamente obnubilada al ver su espada. Y ahora esa niña de características tan infantiles había logrado convertirse de forma rápida en una gran maestra.
Altair se defendió. Efectivamente, hace 6 meses ella pudo ver la espada del príncipe heredero. Ella también deseó en algún momento poder sostener una bella espada. Por eso ella practicó con perseverancia el manejo de la espada. El príncipe heredero le escuchó con un gélido escepticismo. Por otro lado, la dulce princesa Priscilla Le Crechet creyó en las palabras de su prima. La miró con profunda admiración. Altair se sintió un poco agobiada. En realidad, ni tan siquiera ella misma creía en su mentira. Convertirse en un maestro de la espada en solo 6 meses era algo inverosímil. El príncipe heredero le propuso a Altair convertirse en la escolta personal de la princesa Priscilla Le Crechet. A cambio, él, de forma muy conveniente, difundiría rumores en el palacio. En estos, Altair Chernobog sería catalogada como la genio del siglo. De esa manera a nadie le parecería extraño el reciente cambio de actitud de su queridísima prima Altair Chernobog. Además, mientras él estuviera vivo, el perro del emperador jamás lucharía en contra de ella. Altair escuchó con indignación las palabras del príncipe heredero. El conde de Starrot era un aliado valioso para la familia imperial. No obstante, el inhumano príncipe heredero lo llamaba simplemente un perro de caza. Pero bueno, ¿qué podía esperarse de un hombre como Terence Le Crechet? De forma estratégica, Altair le preguntó al príncipe heredero si aquella oferta también garantizaría la seguridad de su padre. Con indiferencia, el príncipe heredero negó tal posibilidad. Él no podía ir en contra de la voluntad de los anteriores emperadores. Ella debía de comprender la posición en la cual él se encontraba. Altair lo miró con rabia. Claramente, al proponerle eso, estaba intentando separarla de su padre, para así debilitar la casa de Chernobog. En su vida pasada, el príncipe heredero tuvo el mismo objetivo. Al ella aceptar ir a los campos de batalla, el imperio quedó a merced del emperador, y ya sin la existencia de un grupo de oposición como el liderado por la casa de Chernobog, él pudo gobernar el imperio de forma tiránica y totalitaria. El príncipe heredero se lo explicó. Al convertirse ella en la escolta personal de la princesa Priscilla Le Crechet, le estaría dando una especie de garantía. Esta le serviría en caso de alguna situación inesperada. Altair con frialdad le respondió. Al decir situación inesperada, él estaba considerando a los Chernobog como traidores. Terence Le Crechet se molestó. ¿Quién era ella para hablarle de esa forma? Con rapidez los soldados imperiales se acercaron hacia Altair. Estaban en guardia. Sin embargo, para sorpresa del príncipe heredero, Altair Chernobog no se movió. La atmósfera se volvió realmente hostil. La 7ª princesa Priscilla Le Crechet decidió apaciguar a su hermano y abogar por su prima. Ella no dijo aquellas palabras a propósito. El príncipe heredero, desdeñosamente, le perdonó aquella ofensa a Altair Chernobog. La pequeña princesa Priscilla Le Crechet no terminó de entender todo el trasfondo político. Para ella, tal vez Altair no deseaba convertirse en su guardia personal porque a su prima no le agradaba a ella. Con una sonrisa, Altair negó las suposiciones de la princesa. Y para no herir los sentimientos de la princesa Priscilla Le Crechet, le pidió al príncipe heredero tiempo para pensar en su propuesta. Por supuesto, tanto Altair como el príncipe heredero lo sabían. Eso era simplemente una farsa. Ella jamás aceptaría la propuesta del príncipe. Altair salió con pasos seguros del palacio de la princesa y mientras se dirigía a la biblioteca imperial, pensó en la propuesta del príncipe heredero. Sí, realmente aquel hombre era muy astuto. Si ella realmente se llegara a convertir en la escolta personal de la princesa, ellas dos tendrán una relación de maestro y súbdito. Al convertirse en su súbdita, ella inmediatamente se convertiría en parte de la facción imperialista. Era una posición muy importante dentro de la aristocracia.
Si ella lo obtenía, tendría la admiración de todos los nobles y al mismo tiempo se convertiría en el súbdito más fiel del emperador. Las siguientes generaciones de la familia Chernobog se volverían imperialistas. En consecuencia, ya no existiría ningún tipo de fuerza política contraria al emperador. La existencia de fuerzas opuestas asegura siempre un equilibrio. Eso es algo totalmente necesario en toda sociedad humana. De esa manera se evitarán dogmas. Luego de haber podido experimentar en carne propia el tiránico reinado de Teranele-Crechet, Altair lo sabía, debían existir fuerzas de oposición. Solo de esa manera se respetarían los derechos de todos los ciudadanos imperiales, y estos no se encontrarían bajo el despótico gobierno de Teranele-Crechet. Altair lo sabía muy bien. Ella no tuvo la fuerza suficiente para rechazar firmemente la propuesta del príncipe heredero. No lo hizo porque ella se sentía en deuda con la princesa Priscilla Le Crechet. Si ella no hubiera aprobado su temerario plan, tal vez ella jamás hubiera perdido la vida. En el funeral de la princesa ella sintió su alma desgarrada. Y si ella se sentía en deuda con la princesa, ella fue una fiel soldado a la causa. No se convertiría en su guardia personal. Ella no pondría en riesgo a la familia Chernobog. No obstante, ella era tan ingenua e inocente. Sí, en esta vida, ella se aseguraría de cambiar el destino de la princesa Priscilla Le Crechet. Al llegar a la biblioteca imperial, inmediatamente Altair empezó a buscar la puerta de entrada a la biblioteca imperial secreta. Al ver cómo ésta se encontraba sellada por cadenas mágicas, empezó a pensar en un plan para lograr acceder a la biblioteca imperial secreta. De pronto empezó a escuchar pasos. Eran 2 hombres. Ella de forma rápida se escondió. Era el príncipe heredero y su ayudante principal. Para el príncipe heredero, Altair Chernobog había firmado un contrato con las fuerzas malignas. Solo así una pequeña niña de 12 años habría logrado convertirse en una gran maestra de forma tan rápida. Su ayudante principal descartó aquella posibilidad. Comúnmente quienes firmaban contratos con las fuerzas malignas eran los hechiceros, para aumentar su nivel de maná. No obstante, el aura de un caballero era una cosa totalmente distinta. Las auras provenían del propio cuerpo de un caballero. El príncipe heredero escuchó con verdadero enojo aquello. Una niña de 12 años no podría convertirse en tan poco tiempo en una gran maestra. Le ordenó buscar más información a su ayudante, incluso en la biblioteca prohibida. Él deseaba saber más sobre Altair Chernobog. Altair pudo ver desde su escondite cómo el principal ayudante del príncipe heredero, utilizando magia, abrió la puerta de la biblioteca imperial secreta. De forma rápida y cautelosa ingresó a la biblioteca imperial secreta. Se escondió detrás de uno de los estantes. Desde allí pudo escuchar la conversación entre el príncipe heredero y su ayudante principal. Luego de realizar muchas investigaciones, el ayudante del príncipe heredero estaba casi seguro. Ajin Starrot era un demonio. Aún no podía confirmar del todo sus sospechas. Si la madre de Ajin Starrot resultaba ser una descendiente en línea directa del linaje Gehenna, entonces sus ojos rojos serían el directo resultado de su linaje familiar. Además, había tan poca información sobre los demonios. Esos seres no hacían realmente contratos con las fuerzas malignas. Simplemente pertenecían a otra especie. Pero por supuesto, por muchos años los humanos les tuvieron miedo. Por ende, tendieron a evitarlos. Luego de escuchar las palabras de su principal consejero, el príncipe heredero tomó una decisión. Su principal ayudante debía investigar sobre los demonios. Eran criaturas casi mitológicas, pero debía de hacerlo de forma secreta. De esa manera, podría usar cualquier método con tal de obtener la información. Mientras continuaban hablando sobre otros asuntos políticos,
El príncipe heredero y su ayudante principal salieron de la biblioteca imperial secreta. Solo cuando Altair dejó de escuchar sus pasos, salió de su escondite. Se sentía tan enojada, sus oídos pitaban. Si Terrence Lacrechet, el príncipe heredero, ya conocía la verdadera identidad de Agin Starrot, ¿por qué no decidió condenarlo antes? Obviamente, él era alguien útil. Y mientras Agin fuera una buena ficha dentro del tablero de ajedrez del príncipe heredero, él obviamente lo mantendría con vida. Y además, él siempre lo tendría en sus manos. Si alguna vez Agin llegase a traicionar al emperador, él con facilidad podría acusarlo de ser un demonio, un portador de las energías malignas, tal y como sucedió en la vida pasada de Altair. Casi al final, cuando el príncipe heredero y su ayudante principal se retiraban de la biblioteca secreta, ella pudo escuchar sobre sus horrendos experimentos. Al parecer estaban probando sus teorías en un hechicero semidemonio. Ella debía ayudar a Agin. Él debería ser capaz de engañar al príncipe heredero. Ella empezó a buscar en toda la biblioteca. Por fin logró encontrar un libro. Este se titulaba Ecología y clasificación de los demonios. Los demonios en realidad eran seres míticos, los monstruos más poderosos. Ellos trataban como sirvientes a los humanos y a monstruos de bajo nivel. Ellos decidían tomar su forma más atractiva para lograr atraer la atención de su presa. Existían los siguientes tipos de demonios. Los Ishtar, una especie demoníaca cuya capacidad principal era poder lavar los cerebros de su presa. Comúnmente terminaban teniendo una relación romántica con su presa. Los Sigan, esta especie demoníaca, tenía el poder de ver el futuro. Eran convocados comúnmente por poderosos hechiceros cercanos a las esferas del poder. Los Aztec, comúnmente, esta especie demoníaca tenía como presa a la gente avara. Comúnmente ellos le pedían a sus presas el precio de toda su fortuna. Si ellos no lograban dárselo, ellos incluso podrían reclamar las almas de sus presas. Altair estaba casi segura, Agin debía ser un demonio Ishtar. Por eso en su vida pasada ella se sentía totalmente fascinada por él. Pero aquel libro le dio tan poca información y estaba escrito en un lenguaje tan antiguo, por lo cual prefirió guardar el libro y salir de forma rápida de la biblioteca secreta imperial. Ya en la biblioteca imperial, dos señoritas aristócratas la vieron. Para evitar despertar alguna sospecha, Altair fingió estar leyendo un libro. A las señoritas aristocráticas les cayó muy bien Altair, era una niña tan linda. Intentando mostrar una mejor actitud, cerró el libro y lo puso entre sus brazos. Al mismo tiempo hizo gala de una sonrisa obediente y comprensiva. No obstante, cuando aquellas dos señoritas pudieron leer el título del libro que supuestamente había estado leyendo Altair, se quedaron sin palabras e inmediatamente, profundamente avergonzadas, prefirieron retirarse. Altair no entendió qué había sucedido exactamente, entonces decidió leer el título de aquel libro. Se llamaba La historia secreta del duque y la encargada del establo. Aquel libro era obviamente un drama romántico. No obstante, Altair jamás había leído con anterioridad una novela romántica. Ella pasó su anterior vida dedicándose por completo a defender el imperio durante la Gran Batalla, por lo cual ella malinterpretó el género de aquel libro. Por el título en el cual se hablaba de un duque, ella estaba segura ese libro era histórico. Y este seguramente hablaba sobre el único duque de todo el imperio, su padre, Rowan Chernobog. Tal vez en aquel libro encontrara más información sobre su tía Lise. Por ello decidió pedir prestado el libro y luego preguntárselo de forma directa a su padre. Al día siguiente, mientras Altair almorzaba con su padre, le habló sobre la propuesta del príncipe heredero. Rowan, al escuchar eso, entró en cólera. El príncipe era realmente una persona astuta y taimada. Al parecer deseaba destruir a la familia Chernobog, manipulando a su pequeña hija.
Altair tranquilizó a su padre. Ella no deseaba aceptar la propuesta del príncipe heredero. Su padre, de forma estratégica, le propuso una excusa perfecta para rechazar la propuesta del príncipe heredero. Ella aún no se había convertido en una gran maestra de la espada. Entonces, ella no estaba del todo cualificada para convertirse en la escolta personal de la princesa Priscilla Le Crechet. Altair aceptó la propuesta de su padre. Ella utilizaría aquella excusa para rechazar de forma respetuosa la propuesta del príncipe. Luego de eso, de forma directa, Altair le preguntó a su padre sobre aquel libro, titulado El Duque y la Guardiana del Establo. Ella deseaba saber si allí se hablaba sobre su familia ducal, los Chernobog. Para responder a la pregunta de su hija, Rowan decidió leer aquel libro. Tristemente, cuando lo abrió, justamente pudo leer una escena donde dos personajes fantásticos, el duque y la guardiana del establo, tenían un encuentro romántico, un poco subido de tono. Mortificado, Rowan decidió cerrar aquel libro. Su hija jamás debería leer aquello. Asimismo, le pidió a sus subordinados borrar los registros de la biblioteca imperial y encargarse de devolver aquel libro. Al ver las actitudes de su padre, Altair se sorprendió mucho. ¿Aquel libro trataría temas demasiado terroríficos? Rowan le hizo saber a su hija que esa semana él deseaba llevarla a visitar el salón de la condesa de Resen. Altair lo escuchó estupefacta. Rowan se sorprendió al ver su reacción. ¿No había hecho su pequeña hija una cita para visitar a la modista? Porque deseaba asistir a otros eventos sociales y conocer a personas de su misma edad. Él solo quería complacerla. Altair decidió fingir una actitud infantil. Sí, ella estaba muy emocionada. Compraría un nuevo vestido. Al ver la alegría de su hija, Rowan se sintió realmente dichoso. Le alegraba verla actuar como una niña, así ya no se sentiría tan preocupado. En las semanas anteriores, cuando la vio por momentos actuar como una adulta, temió lo peor. Tal vez ella estaba siendo influida por alguna terrible fuerza maligna. Sin embargo, ahora al poder ver aquellas actitudes tan infantiles en su pequeña hija, por fin se sintió aliviado. Le pidió a su pequeña hija llevarse bien con el hijo de los condes de Resen. Aquel niño se llamaba Edwin. En su anterior vida, Altair jamás lo conoció. Cuando se dio la Gran Guerra, Edwin Resena fue mandado a la frontera sur. Por eso ella jamás pudo verlo. Ella era la gran comandante de la frontera norte. En esta ocasión, ella no contaría con una ventaja táctica. Pese a saber ello, Altair le prometió a su padre llevarse de la mejor forma con Edwin Resene. Su padre se rió. Por primera vez su hija mostraba una madurez inusitada. Antes, cuando era más pequeña, le propuso muchas veces llevarse de mejor forma con los hijos de otros aristócratas. No era un pedido simple. Él, al ser el líder de la facción aristocrática, necesitaba tener buenas relaciones con todos los aristócratas. Solo así, si en algún momento el emperador decidiera ir en contra de él, la familia Chernobog podría contar con aliados. Por supuesto, antes su pequeña hija no comprendía aquello. Por eso jamás deseó asistir a ninguno de los banquetes de los aristócratas. Afortunadamente, ahora ella había cambiado. Por supuesto, él no lo sabía, pero Altair ya había vivido una vez. Entonces conocía perfectamente la necesidad de entablar alianzas. Y no solo eso, Altair no deseaba ir a la modista para supuestamente comprarse un nuevo vestido. Ella tenía otros planes en mente. Unos días después, en una tarde lluviosa, un carruaje muy lujoso se acercó a una tienda de moda. Altair Chernobog con elegancia bajó de aquel carruaje e ingresó a la tienda de moda. Saludó con respeto a la dependienta y le pidió el catálogo de los vestidos. Altair eligió un vestido corto de color celeste. Desafortunadamente, aquel modelo de vestido no estaba disponible en ese momento. Nada más al ingresar de la tienda, Altair pudo ver un bello vestido verde con muchas joyas. A ella no le gustó aquel modelo.
Sin embargo, extrañamente, le pidió aquel modelo a la dependienta. Y así terminamos esta parte, donde pudimos ver el pérfido actuar del príncipe heredero, quien no solo en la anterior vida de Altair fue una persona tiránica y cruel. En esta vida, Altair tiene la oportunidad de ver los primeros actos despóticos del príncipe heredero, quien definitivamente es un enemigo formidable para Altair. No solo está al tanto de la verdad de Ahin Starrot, al mismo tiempo ejerce un poder maquiavélico en el palacio, por lo cual no teme ordenarle a su principal consejero llevar a cabo investigaciones secretas. Algunas curiosidades y reflexiones son las siguientes. Para poder entender mejor la relación entre la familia Chernobog y la familia imperial, nosotros tomamos en cuenta la historia de Juan I de Inglaterra, o tal y como se dice en el inglés, John, King of England. En especial tomamos información del autor Stephen Church, quien en su libro El rey Juan I, Inglaterra, la Carta Magna y la creación de un tirano, en la cual se relata cómo en el año 1215 los nobles de Inglaterra obligaron al rey Juan I de Inglaterra a firmar la Carta Magna, en un primer intento cuyo fin único era limitar los poderes del rey. En este documento fueron de mucha importancia las libertades personales, el derecho a justicia de cada persona. Por ejemplo, a partir de allí nadie podría ser aprisionado sino hasta que fuera llevado a un juicio y juzgado por sus pares. Todo el documento versa sobre un pedido de libertad tanto físico, económico como social por parte de los nobles y el pueblo británico al rey John. Un hombre ya no podía ser acusado solo por las palabras de alguien, incluso si esa persona fuera el propio rey. Esto, por supuesto, contravenía los intereses del rey John I de Inglaterra. Años después, tal y como se esperaría de un despótico rey como Juan I de Inglaterra, él terminó incumpliendo la Carta Magna. En respuesta a esto, los varones nobles de Inglaterra deciden ir en contra del propio rey Juan I de Inglaterra. Tomando en cuenta lo anteriormente comentado, entendemos por qué Terence Lacrechet actuó de esa manera en la anterior vida de Altair. Él ejercía un poder tiránico como el emperador. Entonces nada le impedía acusar falsamente a Altair de ser una bruja y mandarle inmediatamente al calabozo. Más aún, la facción opositora dentro del parlamento era liderada por el padre de Altair. A su muerte, Altair Chernobog no continuó con los planes de su padre, dejando en desventaja a este grupo. Eso causó, por supuesto, que con el tiempo el emperador no tuviera ningún tipo de límite. Aunque no se menciona en el manga la razón por la cual el padre de Altair desea que ella tenga una buena relación con Edwin Resen, al haber leído sobre estos hechos sucedidos durante el reinado de Juan I, entendimos la posición de Rowan Chernobog. Para él era imprescindible contar con el apoyo de los demás nobles, solo de esa manera podrían hacerle frente a la familia imperial. Las reflexiones llegan por parte de uno de los activistas sudafricanos más importantes, Desmond Tutu. Él tuvo la oportunidad de luchar en contra de uno de los regímenes más terribles de la historia, el apartheid. El apartheid es un sistema de segregación racial impuesto en Sudáfrica. En este sistema, los ciudadanos estaban rígidamente divididos en 3 estratos. El primer estrato y más alto lo componían los ciudadanos blancos, el segundo, los ciudadanos de nacionalidad india y mestizos. Y por último, el último estrato estaba conformado por los ciudadanos negros, quienes veían vulnerados todos sus derechos. Desmond Tutu, este arzobispo de la Iglesia Anglicana de Sudáfrica, defendió de forma valiente los derechos tanto de los ciudadanos blancos como de los negros, tanto al abogar por el sufragio universal en Sudáfrica como después en sus funciones dentro de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.
En el manga podemos ver cómo toda la aristocracia y la población en general se muestra en contra de Ajin Starrot, solo porque este pequeño niño tiene ojos de color rojo. En la primera parte pudimos ver el trágico final de Ajin y de Altair. Y en esta segunda vida de Altair podemos ver cuán fuertes son los prejuicios de la sociedad en contra de Ajin Starrot. Estos resultan infundados ya que finalmente Ajin Starrot no es el causante de esta gran guerra. Y el propio príncipe heredero lo sabe, por eso continuó utilizando Ajin Starrot. Tanto de la historia mundial como en específico la de Sudáfrica, así como la historia planteada en el manga, podemos concluir algo. El excluir a alguien o discriminarlo solo por un aspecto físico jamás podrá traer paz a ninguna sociedad. El discriminar a una persona por un rasgo físico o por un color es una aberración. Al fin y al cabo, pertenecer a una etnia distinta, tener un color distinto de piel, en realidad no cambia la condición humana. Juzgar a un pequeño niño como Ajin Starrot solo por el color de sus ojos es un acto barbárico, fruto de la ignorancia de una sociedad, tal y como se nos muestra en la obra del prodigioso dramaturgo francés Molière, El médico a palos. Allí donde la ignorancia sea cultivada, hasta el hombre más indigno puede ser considerado sabio. Y eso pasa justamente en esta novela, en el momento en que toda la sociedad aristocrática ve a Ajin Starrot. En vez de investigar por qué aquel niño tiene ese color de ojos tan distintivo, lo juzgan sin hacer un análisis racional. Por supuesto vemos como en la primera vida de Altair, esta ignorancia generalizada en la alta nobleza y en los ciudadanos termina favoreciendo al príncipe heredero, quien con facilidad acusó a Ajin Starrot aún siendo él inocente. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a hacerlo y a que actives la campanita de notificaciones para que siempre sepas sobre tus mangas favoritos. Muchas gracias y si te ha gustado este video, danos un like.